Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Jade Araújo Souza, soy geóloga, trabajo en la oficina de Brasil en el equipo IMS, que engloba las soluciones corporativas de DataMine. En primer lugar, me gustaría agradecerles a todos y todas por la presencia, por la participación y el interés. Hoy presentaré el webinar Determinación de los factores F1, F2 y F3 de reconciliación, con el apoyo de nuestra solución Reconcilo, que es la herramienta de reconciliación de DataMine. Durante el webinar hablaré un poco sobre qué es la reconciliación, su importancia y de cómo se utilizan los factores de reconciliación en este proceso. Además, presentaré los beneficios de la automatización de la reconciliación cuando es realizada a través de una herramienta como Reconcilo. Esa es nuestra agenda de hoy. Como introducción a este webinar, presentaré la definición de reconciliación y sus principales objetivos. Enseguida presentaré las principales fuentes de errores y los desafíos que las empresas mineras encuentran en el proceso de reconciliación. Luego hablaré del cálculo y el uso de los factores F1, F2 y F3, el tema de la presentación de hoy. Trataré también sobre las ventajas de la reconciliación proactiva y la automatización del proceso mediante la utilización de softwares. Y por último, haré una presentación práctica del cálculo de los factores mencionados utilizando nuestra solución Reconcilo. Presentaré también algunos de los módulos de análisis con las informaciones necesarias para realizar la reconciliación y utilizaré una operación genérica como ejemplo. Empezaré con una pregunta: ¿qué es reconciliación? Reconciliación es una actividad emprendida por la mayoría de las empresas mineras y puede definirse como una comparación entre los valores planificados y los valores ejecutados. Valores estos de leyes, toneladas y de contenido metálico coletados de las diferentes etapas de la cadena de valor de la mina. Los resultados son calculados por medio de razones, que son llamadas de factores, que pueden aplicarse a las estimativas de recursos y al modelo de grade control para ser más precisos y asertivos a respecto de la producción de la planta. La reconciliación es un proceso muy importante para la mayoría de las empresas y las operaciones mineras, porque cuando es bien realizada, ela permite identificar fallos como imprecisión en la planificación, errores en el muestreo, mala performance de la planta de procesos, entre otros errores técnicos, y también posee el objetivo de medir el rendimiento de la operación respecto a lo que se espera y también conferir indicadores clave de rendimiento, son los KPIs de todo el proceso. Además, ela también irá a fornecer informaciones donde se encuentran las grandes variaciones en las operaciones mineras. ¿Qué información es necesaria para realizar la reconciliación? Primeramente, la calidad de este proceso, de esta actividad, irá a depender de la captura correcta de los datos. ¿Y cuáles son esos datos? Se tratarían, por tanto, de datos de diferentes variables, como las leyes, valores de tonelaje, contenido metálico o de cualquier otro atributo medido o estimado en cada una de las etapas de la cadena de valor de la mina. Entonces, son informaciones de la parte de geología, con el modelo de recursos y modelo de reservas, información del plan de la mina y plan de grade control, datos de topografía, precedentes de las actividades reales de la mina, como los datos del sistema de despacho, por ejemplo, y también de los datos de los stockpiles o las pilas. Datos de amuestreo de la alimentación de la planta y también los indicadores de rendimiento de la misma, como por ejemplo la potencia de la trituradora, el consumo y rendimiento, y también datos de la producción real de la planta, con las leyes y la tonelaje del producto final.
hasta informaciones sobre la venta y el transporte del producto al cliente. Entonces, la reconciliación irá a acompañar todas estas informaciones a lo largo de toda la cadena de valor de la mina, de modo a te ayudar a comprender sus operaciones y a identificar dónde encuentran las fuentes de variación. Sabemos, entonces, que estas variaciones, elas son inherentes a los procesos mineros. Siempre haverá una pequeña variación entre lo que fue planificado y lo que fue efectivamente ejecutado. O grande objetivo da reconciliação é, portanto, identificar estas fontes de errores nas atividades para que se possa, então, melhorar os processos. As fontes de variação ou errores podem produzir-se a lo largo de toda a cadeia de valor da mina, e em la maioria de las operações há duas fontes principais de errores. Imprecisión en la estimativa de recursos y reservas, a que se refiere el modelo de largo plazo, que se debe principalmente a la incomprensión del cuerpo de mineral y la ineficiencia del procesamiento de minerales para separar correctamente el mineral de los residuos, que se refiere al modelo de corto plazo. Isso se deve principalmente à imprecisão da planificação do grade control e pouco rendimento da planta. E como evaluar, como saber que eu tenho estes errores? A ineficiência da estimativa de recursos se determina comparando o modelo a largo prazo com o modelo a curto prazo. E a ineficiência no processamento de minerais se determina comparando os valores de tonelagem e leyes recebidos por la planta com os valores de tonelagem e leyes enviados a la planta, segundo o previsto por o Grade Control. Aqui eu apresento outras fontes comuns de errores nas operações mineras. Estas incluem imprecisión de los métodos de muestreo, eso ocurre debido a instrumentos de medición mal calibrados, errores en el control y en los modelos de estimativa de las leyes de los stockpiles o las pilas, que es una fuente de error muy común en las operaciones. Tenemos también mineral retenido en las curias transportadoras, rastreo incorrecto de los materiales y la logística de carga de camiones con sobrecarga o con poca carga. Todo esto irá a interferir y causar diferencias entre lo que fue planificado y lo que fue efectivamente ejecutado. Entonces, ahora iré a hablar un poco sobre la arte del uso de los factores en la reconciliación. Las comparações que são realizadas por essa atividade, elas podem ser utilizadas como factores que nos indicarão a precisão das estimativas. Esses factores se aplicam às estimativas de recursos e reservas e também às previsões de grade control, com o objetivo de ser mais assertivas em relação à quantidade que se espera ser medido em cada caso. Por exemplo, eu posso utilizar o factor F1 do ano passado para ajustar a estimativa do ano atual. Esses factores eles são calculados ao longo de um período de tempo, normalmente anual, trimestral ou durante a vida da mina. E esses factores são utilizados, portanto, como buenos indicadores de rendimento das operações. São também utilizados cada vez mais por directivos e acionistas para evaluar o rendimento das operações e também para os cálculos de investimentos financeiros para a melhora dos processos. Aqui abordaremos os fatores F1, F2 e F3, que estarão relacionados com o modelo de reservas. Hoy en día es generado por softwares de modelaje y estimativa de recursos. Irá a corresponder al modelo a largo plazo de las minas. Ele se relaciona con el modelo de grade control, que determinará, por tanto, las tasas de dilución y pérdida de mineral en el proceso.
y también a la alimentación de la planta, que será una combinación del material extraído de la mina y transportado directamente para la trituradora, para la planta, y también de lo material que fica almacenado en las pilas de mineral, las stockpiles. Y estos factores irán relacionar y comparar los factores medidos y estimados en cada una de esas etapas. Es importante destacar que utilizaremos aquí las definiciones de parque de 2012, pero pueden variar de una empresa minera hoy. Va a depender de la infraestructura y la información de cada emprendimiento. Por ejemplo, algunas empresas mineras no poseen el modelo de grade control y la utilizan el modelo de corto plazo, y puede ser el contrario también. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos estos factores? Primeramente, el factor F1 comprende la comparación entre el modelo de corto plazo y el modelo de largo plazo. Cabe destacar que todos los factores y métricas de reconciliación son calculadas para cada variable distintamente. Entonces, yo tengo un factor F1 para la ley, un factor F1 para el contenido metálico, un factor F1 para toneladas y así por diante para cualquier variable que se posee información en el sistema. El factor F1 medirá, por tanto, la precisión del modelo de recursos y reservas, la comprensión del depósito y la correcta separación del mineral de los residuos en el grade control. Entonces, las informaciones del modelo de corto plazo. Y también puede ser utilizado para evaluar y calibrar la selectividad de los modelos de recursos, en lo que se refiere a transformar los recursos en reservas minerales. Un alto valor de F1 mayor que 1 indicará que el modelo a largo plazo fue conservador, mientras que un valor bajo del factor F1 menor que 1 indica que hubo optimismo en el modelo a largo plazo, pero son muchas las variables que irán a afectar esos valores de los factores. El factor F2 también es llamado por muchas empresas de Mining-Cow Factor. Ele consiste en la razón entre los valores reales de la alimentación de la planta frente a los valores de alimentación planificados por el grade control. Sabe-se que el volumen de material que alimenta la planta es una combinación entre lo material previsto para ser extraído de la mina y trasladado directamente a la planta y una combinación con el material proveniente de los stockpiles. Entonces, el factor F2 permite evaluar la dilución no planificada del material que alimenta la planta, evaluando la calidad de la planificación del grade control. Ele permite también evaluar los controles de los stockpiles, a respeto también a la movimentación de material y la estimativa de las leyes de las pilas de minerio, que es muy importante. Y evalúa también la calidad de muestreo, de muestreo que alimenta las trituradoras, y también se evalúa el rendimiento del procesamiento mineral. Un valor alto de F2 indica que los valores del modelo a corto plazo fueron conservadores, mientras que un valor F2 bajo indica optimismo en el modelo a corto plazo. Y por último, hablaremos un poco sobre el factor F3. El factor F3 compara el modelo a largo plazo con la alimentación real de la planta o el modelo de grade control. Se puede obtener el factor F3 multiplicando los factores F1 y F2 según la siguiente ecuación que está en la pantalla. En un determinado periodo de tiempo, normalmente un año, a lo largo de un año, los agotamientos del modelo de grade control tienen a anularse con el plano de grade control para la alimentación de la planta. Entonces, el factor F3, por tanto, irá a comparar los valores de alimentación real de la planta entre los valores de agotamiento previstos por el modelo a largo plazo.
De este modo, FTS permitirá, entonces, evaluar la exactitud y la precisión del modelo de recursos en prever la alimentación de la planta, considerando los ajustes de percas y dilución en los procesos, además de evaluar la capacidad de la mina en recuperar el tonelaje, el contenido metálico y las leyes que fueron previstas en el modelo de reservas a largo plazo. Ahora hablaré un poco sobre reconciliación proactiva, que consiste en realizar la reconciliación para corto periodo de tiempo. Corto periodo de tiempo puede ser semanal o mensual, por ejemplo. Cuando la reconciliación es realizada en corto periodo de tiempo, rápidamente se encuentran las variaciones en el proceso. Estas son, entonces, analizadas para que se tomen medidas correctivas y los impactos de estas medidas son visualizados más rápidamente do que se hace esta evaluación a lo largo de un año, por ejemplo. De este modo, se pueden utilizar estimativas más asertivas para la tomada de decisiones sobre las operaciones. Esto otorga, por tanto, una mayor confianza para inversiones financieras, visando la mejoría de los procesos. ¿Y cómo se hace la reconciliación própria? A través de la automatización de este proceso mediante el uso de softwares que irán capturar los datos de una forma rápida y segura. Con la captura constante de estos datos, es posible realizar comparaciones en corto periodo de tiempo, que permite, por tanto, identificar fácilmente las variaciones y los impactos de la toma de decisiones en las actividades de la mina. Hasta lo que se dice a la geología, con los modelos, hasta la planta de procesamiento y, en última instancia, al metal producido y entregado al cliente al final del proceso. Entonces, tiene el objetivo de mejorar el rendimiento general de la mina. Para que las prácticas de reconciliación sean eficaces, según la reconciliación proactiva, es muy importante garantizar la calidad de la información. Para tal, la mejor opción es, según la utilización de un software de reconciliación, que nosotros decimos en inglés off the shelf, que ya está hecho, pronto, configurado, porque se reducen así los costos que se investirían en el desarrollo de una herramienta similar, además de una serie de otras ventajas, como la captura online de datos. Al automatizar la captura de los datos, se reducen drásticamente los errores humanos en traspasar estos datos manualmente, además de proporcionar mecanismos de validación cuando estos datos adentran en el sistema. Estos procesos de validación de datos es un punto muy crítico en el proceso, muy importante, ya que es muy importante conferir seguridad y confianza a la información que está alimentando las telas de análisis. Además, es importante también identificar los datos incorrectos, sus fuentes, para que puedan ser corregidos. También es conveniente la captura frecuente de los datos en corto periodo de tiempo, para realizar estas rápidas medidas correctivas. Otro punto muy importante es el almacenamiento seguro de datos. Lo que nosotros vimos con mucha frecuencia son los múltiples bancos de datos que muchas empresas utilizan, como por ejemplo las múltiples hojas de Excel, que ofrecen problemas porque son múltiples bancos de datos y que pueden causar errores y pueden estar desactualizados. Entonces, para garantizar la coherencia de los resultados presentados por varios usuarios, se recomienda utilizar, por tanto, un banco de datos central, de modo que todos los usuarios tengan acceso a la misma información y en solamente una única fuente de la verdad. Aquí
que entra é o Reconcilo, nossa ferramenta de reconciliação de data mining. É uma solução web-based que utiliza a internet. Ela irá, portanto, realizar a captura online de dados a partir da integração com outros sistemas de informação, como, por exemplo, sistemas de PI de la planta, sistemas de dispatch também. E também se recolhe os dados em formato CSV, que é muito comum para os modelos de recursos, modelo de grid control e plano de lámina. E era, portanto, reunir essas informações e almacená-las em solamente um banco de dados central. Estes dados são, então, armazenados em um único servidor e podem ser visualizados em uma única interface. Todos os dados que entram no sistema passam por a engenharia de validação e importação de dados, que irá assegurar a qualidade e segurança da informação que está visível no sistema. Caso contrário, quando tem problemas de importação de dados, são informados erros no sistema e os dados deverão ser reevaluados e corrigidos e só então são processados por el software. Estes dados são armazenados em um único banco de dados central, do tipo SQL, e os resultados de reconciliação podem ser visualizados em múltiplos módulos de análise. São calculados através de engenharia de comparações e motores de cálculo, e seus resultados estão disponíveis em múltiplos gráficos e tablas, com todas as análises de reconciliação que são desejadas por usuários. E como atua Reconcilo? Ele atua em toda a cadeia de valor da mina, importando tanto modelos como dados reais de cada passo do processo. Em primeiro lugar, se modela a cadeia de valor com todas as etapas, segundo todos os modelos, segundo toda a infraestrutura de sua operação. Se modela também o fluxo de material dentro de sua operação. É muito importante conhecer a destinação e a origem de los dados que estão no sistema. E também todas as características, todas as variáveis de los materiais que estão transportados e produzidos em las operações. Uma vez que tem toda a cadeia de valor modelada, começa a trazer efectivamente as informações da cadeia com os dados reais e com os dados planificados de los modelos de topografia, modelos de la produção, os dados de produção da mina, o que foi efetivamente entregado por la mina, que foi recebido por la trituradora, os dados de alimentação da planta. Estes dados são almacenados no sistema para distintos intervalos de tempo e se começa a ter, portanto, histórico de toda a movimentação de material dentro da cadeia de valor da mina. Estes dados são armazenados e podem ser, e, portanto, se realizarão utilizando eles os cálculos de reconciliação. A partir desses dados, se podem fazer comparações estandarizadas entre cada uma dessas etapas, que irá te reportar os valores de factores, aqui mencionados neste webinar, mas se pode fazer comparações em toda a cadeia de valor, entre o modelo de grid control com a produção da planta, é ilimitada as comparações e as análises que se podem fazer no sistema. Agora, les presentaré algunas de los módulos de análisis de Reconcilo, algunas de las pantallas con estos resultados de reconciliación. Me enfocaré en los factores F1, F2 y F3 y utilizaré una mina genérica, un ejemplo de una operación con los datos para visualizarlo en el software. Esto es Reconcilo, esta es la pantalla inicial.
ClickOnSilo, como yo he comentado, es una solución web-based. Entonces, se acesa esa interfaz utilizando un login con una seña de usuario. Acá en la izquierda nosotros tenemos un menú con las principales funcionalidades del sistema. Acá tenemos un menú para el análisis de datos con diferentes módulos que cada uno de ellos terá una análise especial que se desea visualizar. Por ejemplo, acá movimentación de material, análisis de alimentación de la trituradora, análisis espacial. Yo hoy me concentraré en este menú, pero nosotros también tenemos menú para el control de stockpiles, análisis de la movimentación de los stockpiles, análisis de grade blocks, construcción de dashboards, que es muy importante. Se puede configurar los dashboards como la página inicial del ClickOnSilo. Y aquí abajo nosotros tenemos las informaciones que se refieren a la calidad de los datos y la validación y de la importación. Entonces, nuestro menú irá reportar los errores de importación y se podrá evaluar la calidad de los datos que adentro en el sistema. La primera pantalla que yo he seleccionado para esta presentación de hoy es la pantalla continua. Es una de las principales pantallas de análisis de ClickOnSilo porque ella irá permitir una rápida visualización de todas las etapas de la cadena de valor y todos los valores medidos y planificados para cada una de ellas. Aquí en la parte superior de la pantalla se puede seleccionar un periodo de tiempo que se desea analizar, que se desea estar visualizando los datos acá en la pantalla. Por ejemplo, se puede seleccionar por día, se puede hacer quick links para acceso rápido a la información diaria, también de ayer, de semanal, análisis semanal, mensual, trimestral o entonces del último año. Tiene información de la survey, de acuerdo con lo que entra en el sistema. Y también se puede hacer análisis anuales o entonces mensuales. Se puede también filtrar la información que está visible en la pantalla de acuerdo con localización, con la localidad. Por ejemplo, los complejos de mina, según la jerarquía de localidad, complejo de mina, se puede filtrar por pitch, benches y hasta los bloques. También se puede filtrar la información según la destinación, con, por ejemplo, ore and waste, o solamente lo mineral y lo estéril. Y también cuanto al tipo de material que está visualizando en la pantalla. Por ejemplo, acá no se puede visualizar, aplicar los filtros de, por ejemplo, low grade o high grade, por ejemplo. También es posible. Aquí nosotros tenemos en este ejemplo de una mina con extracción de oro y cobre, una mina a cielo abierto y que tiene varias de las etapas de la mina modeladas para seleccionar o deseleccionar la información hasta un clic y irá a me fornecer aquí abajo todos los valores de estas variables que se refieren a cada una de estas etapas. Mira que cuando selecciono, acá nosotros estamos viendo la información referente a la tonelaje. Si yo selecciono, por ejemplo, la porcentaje de cobre, toda la información visible en mi pantalla se ha cambiado. Entonces, como yo he comentado, la reconciliación es hecha para cada variable separadamente. Entonces, haz clicar en la variable que toda la información se cambia. Para configurar cuáles serán las variables visibles en la tela, haz clic en este icono y si selecciono lo que deseo visualizar, por ejemplo, vamos acá a seleccionar la ley de plata. Cuando la selecciono, yo la tengo acá en mi pantalla. Y ahora trataremos de los factores de reconciliación. Aquí es posible ver que
Vamos a seleccionar esta información. Es posible ver que es muy simple generar estos factores. Aquí nosotros tenemos el factor F1 entre el modelo de reservas y el modelo de grade control. El modelo F2, que se refiere al modelo de grade control y a la alimentación de la planta. Y el F3, que se refiere al modelo de reservas y la alimentación de la planta. Para crear un factor es muy simple, basta acá en ese icono de comparaciones. Se crea, por ejemplo, vamos a tratar de F1. F1, vamos a seleccionar, se puede seleccionar factor o la mudanza en porcentaje o diferencia no, total. Y se selecciona que deseo comparar, por ejemplo, vamos a comparar el modelo de reservas con la producción de la planta. Y aquí yo tengo un factor configurado en mi sistema. Como ustedes pueden ver, es muy sencillo, muy rápido. Y aquí abajo nosotros tenemos un gráfico de cascada con la información referente a cada una de estas etapas. Por ejemplo, acá yo tengo el valor en toneladas de mi modelo de reserva, mi modelo de grade control, y al centro yo tengo la diferencia entre cada una de estas etapas. Entonces, es una rápida visualización donde se encuentran las grandes variaciones en el proceso. Acá tiene un informativo del montante que fue producido por la mina. Yo tengo la separación de lo material que fue destinado a los stockpiles, SP es de stockpiles, y lo montante de material que fue direccionado directamente a la alimentación de la planta, direct feed, por eso que está como DF. Essa configuração pode ser salva e exportada para outros. Salva e exportada através de links. E todo mundo que tem acesso ao Reconcile verá a mesma análise que você. Outra pantalla que eu he selecionado para apresentar-les se refiere a la comparación de modelos. Este módulo de análisis fue configurado por geólogos para visualizar los diferentes modelos de la mina. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un análisis de los factores, en el caso los factores F1, F2, F3, para configurar todos los módulos de análisis de Reconcile. Son configurables a través de este formulario, donde se configuran las informaciones de los ejes y también las medidas que se visualizan aquí en la pantalla. Yo he seleccionado, por tanto, los modelos de el factor entre el modelo de recursos y un modelo de grade control. No caso es el Custom Model Type 2. O factor entre el modelo de recursos y la alimentación de la planta, por tanto mi F3, y el modelo de grade control con la alimentación de la planta. Entonces acá tengo a lo largo de un año la visualización de los factores de reconciliación. Esta información puede ser generada a través de gráficos o entonces a través de tablas que me informarán todas las informaciones que confieren a este gráfico. Entonces se pueden aplicar filtros que irán fornecer información de la movimentación de materiales referentes a estos factores que estamos analizando. Por ejemplo, acá, los datos de comparación entre los modelos de recursos y este modelo de grade control, yo tengo información de tonelaje, de volumen, de las leyes, toda la información que yo deseo estar visualizando en esta mi análisis. Esta información puede ser salva y guardada y exportada en formato CSV, que irá automáticamente me reportar una tabla con toda esa información y se abre en Excel. Una otra forma de análisis de estos factores es a través de la aba de Trends.
que irá mostrar qualquer métrica e qualquer dato que está armazenado en el sistema. Acá, nesta análise, eu he selecionado os valores que são referentes ao análise de los factores. Por exemplo, nós temos em las barras os valores de las tonelagens e em la linha de discontinua nós temos os valores de las leyes. E temos aqui, por exemplo, o que se refere a tonelagem do modelo de reservas e ao modelo de grid control, e aqui em azul mais escuro, da alimentação da planta. Então, haremos uma rápida análise. Em setembro, eu tenho modelo de uma alimentação da planta muito abaixo, quando comparada ao modelo de grid control. Então, isso irá me conferir valor de F2 muito alto. E quando eu volto a minha pantalla, eu posso visualizar que meu valor de F2 está acima do valor unitário de 1. Então, me permite visualizar por que eu tenho a variação, por que eu tenho estes resultados de los factores de acordo com os valores efetivos de cada uma das etapas, por exemplo, dos modelos de recursos, da alimentação da planta. É uma forma rápida de encontrar as fontes destas variações. Mais uma vez, é totalmente configurada e pode ser salva e compartilhada com os demais usuários, através destes formulários à direita. E, por último, todas estas configurações que foram salvas de los módulos de análise podem ser selecionadas no módulo de dashboard. Aqui nós temos essas análises apresentadas hoje e que estão disponíveis em los dashboards. Esses dashboards podem ser salvos como a entrada do sistema, podem ser exportados, salvos em formato PNJ para compartilhar com terceiros. E é uma rápida visualização de todas as métricas e de todas as análises de conciliação de Sumina, permitindo, portanto, visualizar, compreender suas operações, sobretudo, e encontrar as fontes de variação. Então, deste modo, Reconcilio irá, portanto, conferir uma automatização do processo de reconciliação com a captura de dados, que confere segurança em la informação e, sobretudo, economiza o tempo. Você ahorra o tempo que se gasta com a compilação de los dados anuais, mensuais. Estes dados se adentram no sistema de forma integrada e automatizada e se possa, portanto, utilizar este tempo com as análises e a toma de decisões. Então, espero que vocês tenham compreendido melhor acerca deste tema. Muitas graças a todos e todas, mais uma vez, e muitas graças por a presença. Deus.